por permitirnos brillar delante de tu presencia a través de la maravillosa gracia que Jesucristo nos da. Espíritu Santo, con tu inspiración será gloriosa esta alabanza en los corazones de aquellos que anhelan adorar al Padre en espíritu y en verdad. Oh sí, Señor. Al soberano y único Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Buenos días, hermanos, son las 11:10 de la mañana, nos da mucho gusto nuevamente saludarles. Gracias a Dios podemos estar en este último domingo del mes de junio, domingo 28 de junio del año 2020. Es un gozo poder saludarles nuevamente. Esperábamos, por algunas instrucciones de hace algunas semanas, retomar actividades públicas de manera gradual, escalonada en este mes de julio. Al parecer las condiciones que se han presentado nos van a limitar aún o impedir todavía ese tipo de reuniones colectivas de adoración, pero seguimos orando, seguimos pidiendo al Señor su dirección, su sabiduría, seguimos pidiendo de Dios que intervenga, que su infinita mano poderosa lleve a cabo su propósito en nuestros tiempos, en nuestra generación. En la semana pudimos experimentar algunas cosas difíciles. Nuevamente un sismo de una intensidad bastante fuerte. Algunos no lo sentimos, no porque seamos muy valientes o tengamos amortiguadores integrados, íbamos viajando en esa hora. Pero sí vimos a las gentes en las calles, en las carreteras bastante alteradas. Y de repente nos preguntamos, ¿en dónde está la mano de Dios en medio de todo esto? En medio de una situación difícil o después de una situación difícil, de tiempos complicados, querramos o no, y por muy dura que sea la persona, por muy orgullosa que sea la persona, soberbia que sea la persona, llega un punto en el que necesita reconocer que la vida no se trata solamente de un evento aleatorio, de un evento al azar. La vida no se trata solamente de una serie de cuestiones de casualidad. La vida tiene un propósito. La existencia misma del hombre no solamente es cuestión de tipo química, física, biológica. Hay una realidad en el hombre que la llena solamente el Dios eterno, el creador del ser humano. Cuando vienen estos momentos, tratamos de entender el porqué de las cosas. E inclusive aquellos que viven por vivir en ese momento tratan de darle un sentido a lo que experimentan. Ayer veíamos en la casa una película sobre los 33 que quedaron atrapados en la mina allá en Chile hace algunos años. Y uno de los que quedaba atrapado en la mina, cuando hablaba con alguien más que estaba ahí dentro, decía, pues yo no sé por qué regresar. Pero después empezó a recordar los problemas que tenía con su hermana, que tenía años que no la veía, problemas con fulano de tal, y empezó en ese momento crítico de su vida a reconocer que había algo que hacer. Y alguien más le ayudó y le dijo, entonces tienes que hacer esto, lucha por tu vida. La historia nos relata, la realidad que ellos experimentaron, relata que los 33 que fueron confinados en la mina fueron afortunadamente, gracias a Dios, rescatados. Y lo cierto es que en ese momento de crisis, de angustia, aún la persona más dura, más soberbia, más insensible, trata de entender el porqué de las cosas, trata de encontrar un porqué a la vida. Y se pregunta si hay algo que a partir de ese momento se pueda corregir.
Cuando Dios nos permite compartir el Evangelio del Señor en cultos de testimonio por algún duelo, algún luto, el fallecimiento de alguien, con mucha frecuencia acostumbramos en ese momento a hacer reflexionar a las personas respecto a que un día también nosotros terminaremos nuestra estancia en esta tierra de manera física, como lo estamos viviendo el día de hoy. Pero, ¿qué legado dejaremos? ¿Qué herencia dejaremos? ¿Cómo dejaremos a nuestra familia? ¿Cómo dejaremos a los vecinos? ¿Cómo quedaremos? ¿Qué imagen se quedará de nosotros? O inmediatamente nuestra imagen se borrará porque no hicimos nada de provecho. Pero la pregunta más importante que siempre hacemos es: ¿cómo llegaremos a la presencia de Dios? El que ha creído en Cristo debe estar completamente seguro que al hacer la voluntad de su Señor, no existe nada ni nadie que pueda interrumpir su comunión con Él. Ya lo expresa el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, cuando dice en el versículo número 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo y somos contados como ovejas de matadero. Antes, dice el apóstol Pablo, en todas estas cosas, en tribulaciones, en angustias, en persecuciones, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y termina el apóstol ese capítulo diciendo: por eso estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquel que cree en Cristo debe estar completamente seguro que al hacer la voluntad de su Señor, no existe nada ni nadie que lo aleje de su comunión y de su amor por Él. Y aun cuando lo que ocurre nos abruma y pareciera a veces llevarnos al límite de nuestra capacidad, podemos bendecir a Dios por las promesas de Él, cuando dijo: no te dejaré ni te desampararé. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, permítanme leer los versículos 3 al 11. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones en Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto a vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Vamos a orar. Una vez más estamos en tu presencia, Señor, suplicando que obres en los corazones, que consueles nuestra vida en esta mañana, que nos permitas entender algunas razones por las cuales tú permites cosas difíciles en nuestra vida. Bendecimos tu nombre por el tiempo que estamos viviendo como sociedad. Bendecimos tu nombre, Señor, porque podemos reconocer que no tenemos todo nosotros bajo control, pero tú sí lo tienes, y por eso hemos clamado, seguiremos clamando, pidiendo que tú, mi Dios, intervengas y que solamente tu voluntad se vaya cumpliendo hasta el fin de los tiempos. Aquí estamos en esta hora pidiendo que nos hables, que nos consueles, que nos animes, que nos exhortes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En nuestra cultura, en nuestros tiempos, hay una corriente que está pegando fuerte en los círculos
evangélicos, y tiene que ver con una corriente llamada teología de la prosperidad o evangelio de la prosperidad. Esta enseñanza, que tiene unos brochazos de bíblico, pero está lleno de cosas completamente fuera de lo que la palabra de Dios nos enseña. Esta doctrina que se está pegando en muchos lugares tiene como fundamento la idea de que el creyente en Cristo, por estar en Cristo, su vida simplemente tiene que ver con prosperidad material, económica, física, de salud. Esa teoría, esa corriente religiosa evangélica enseña que la enfermedad sencillamente es por causa de pecado. Todo problema es por causa de pecado. Y cuando hay una situación difícil, sencillamente dicen: yo decreto que todo va a estar bien, yo declaro que todo va a estar bien, yo profetizo que todo va a estar bien. Cuando vamos a la palabra de Dios, si a alguien se le pudiera achacar, cuestionar, de no tener fe por pasar en medio de tantas tribulaciones, sería el apóstol Pablo. Desde que inicia su ministerio hasta que termina, su vida estuvo llena de situaciones de dificultad, de angustia, de persecución, de padecimiento. Muchas veces él estuvo en situaciones difíciles, como veremos más adelante. Pero en todo tiempo él decía: somos más que vencedores. Y él decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y él decía: las armas de Dios son poderosas para destrucción de fortalezas. Y él decía: con Cristo soy juntamente crucificado. Y él decía: para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Tantas promesas y tanta enseñanza del apóstol Pablo respecto a su relación con el Señor nos lleva a preguntarnos si el evangelio de la prosperidad es realmente bíblico, neotestamentario. Y la respuesta es no. Mucha de esa enseñanza está bañada por filosofías humanistas, por cuestiones de prosperidad y de énfasis en lo que el hombre puede lograr y no en la voluntad de Dios. Y el título del día de hoy, en la predicación que vamos a compartir, es afligidos con propósito. Son cosas que para esta corriente evangélica de la prosperidad quizá no tendría mucho sentido en entender. Hace 2 domingos compartíamos: mantengamos la esperanza ante nuevas circunstancias completamente innovadoras, completamente desconocidas. La semana pasada compartíamos acerca de mantener las convicciones ante un mundo que nos presiona a cambiar de identidad, ante un mundo que nos presiona a dejar nuestros principios. Mantengamos convicciones ante todo aquello que intenta borrar nuestra fe cristiana. Y hablábamos que en el hogar tenemos que luchar fuertemente, ser bendición para los hijos, testificar de nuestra fe en Cristo y que nada nos mueve allí. El apóstol Pablo, en esta segunda carta a los Corintios, capítulo 1, por lo menos vamos a encontrar 4 cosas por las cuales el Señor permite que seamos afligidos con un propósito. En los versículos 3 y 4 del apóstol escribe: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. De inicio parece un juego de palabras medio atrabalenguado, pero lo cierto es que ahí tenemos la primera de las enseñanzas: ¿por qué el Señor permite la aflicción en nuestra vida? La primera de ellas que encontramos es para experimentar personalmente sus misericordias y su consuelo. Jesucristo enseñó una ilustración, una parábola de un hombre que había pedido prestado cierta cantidad y otra persona que había prestado una cantidad mucho menor. El Señor les perdona a los dos y pregunta a Jesús al final: ¿quién creen que amará más? Y la respuesta fue: aquel a quien más se le perdonó. Cuando vamos a esta enseñanza de Jesús, no estamos diciendo que tenemos que pecar mucho para que seamos perdonados mucho. No. Pablo mismo escribe: cuando abunda el pecado, sobreabundó la gracia. Y dice: ¿seguiremos pecando para que la gracia abunde? Y la respuesta contundente vuelve a ser: no. ¿Qué estamos diciendo en este pasaje bíblico? Si no experimentamos sufrimientos, ¿cómo experimentaremos el consuelo de Dios?
Si no experimentamos momentos de crisis, ¿cómo podremos ver la mano de Dios moviéndose? Si no experimentamos momentos difíciles, ¿cómo podríamos reconocer que nuestra fuerza humana está limitada y que necesitamos de manera obligatoria, de manera sin ninguna otra restricción, recibir de Dios solamente lo que viene de Él? Si no tenemos nosotros una experiencia, a veces de sufrimiento, no seremos capaces de entender la tribulación de otros creyentes, de otros hermanos. En Colosenses 1:15, el apóstol Pablo escribe a la iglesia las siguientes palabras, hablando acerca de el Señor Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Por qué refiero a este pasaje bíblico de inicio? Por la frase del versículo 3 donde dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Comenzando con esta primera frase, estamos hablando acerca del consuelo que da Dios. Y cuando el apóstol comienza esta parte de la escritura, es un canto de alabanza. La palabra bendecir significa elogiar, decir bien de alguien. Y el apóstol Pablo comienza diciendo: bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta parte de la enseñanza paulina es a veces tomada como una referencia a la inferioridad de Jesucristo o a la necesidad de un ser creado por debajo del Padre. Cuando Pablo escribe Padre de nuestro Señor Jesucristo, no está diciendo que Jesucristo sea creado o sea inferior al Padre. Colosenses 1:15 que leíamos nos dice que en Jesucristo es, dice la palabra de Dios, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y cuando se habla de primogénito no está refiriéndose del primer ser creado, está refiriéndose del que tiene la preeminencia en la creación. Allí mismo en Colosenses capítulo 2 versículo 9 escribe el apóstol: porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Hebreos capítulo 1 y versículo 3 el escritor dice, hablando de Jesús: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En estos pasajes bíblicos, y refiriéndonos a un pasaje bíblico usado hace algún momento en la escuela dominical, respecto a la humildad de Jesús, en Filipenses capítulo 2, versículo 5, 6 y 7 dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó, no tomó de valor o de mucho valor, o no se aferró, dice, el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó él mismo de su divinidad, de su gloria, de su gloria celestial, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se despojó de su gloria celestial, no de su divinidad. Su naturaleza, cuando estuvo en la tierra, era humana y divina. Y cuando aquí el apóstol Pablo escribe: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, no está refiriéndose a Jesucristo como inferior al Padre. Está implicando lo que Hebreos comenta en el capítulo 2, donde dice que era necesario que por cuanto fuera hijo aprendiera obediencia, y que por medio de su sufrimiento nosotros podemos ser consolados también delante de Dios. El enfoque de Pablo aquí es de la consolación que viene por medio de Cristo. Y cuando el Señor nos permite pasar por momentos de aflicción, la primera cosa que podemos ver es experimentar su consuelo. ¿Y por qué nos referimos nuevamente al pasaje de Jesucristo y por qué hablamos de Jesucristo? En Juan capítulo 16, versículo 33. Jesucristo dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En Juan 14, 26 y 27 dijo el Señor:
Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y en Juan 14:1 Jesucristo dijo: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Así que, una vez entendiendo que la expresión Padre del Señor Jesucristo no se refiere a una inferioridad espiritual ni en esencia, sino a una forma en la cual a través de Cristo podemos recibir consolación, siendo que Él mismo fue afligido, podemos ahora sí entender la última parte del versículo 3 cuando dice: Dios de toda consolación. En Job capítulo 5, versículo 7, dice: pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Ahora bien, hay muchas razones por las cuales estar en aflicción. Algunas de ellas son consecuencia del pecado. Y respecto a esto, el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 4, versículo del 12 al 16, dice así: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Así que cuando el Señor nos permite pasar por un tiempo de aflicción, de tribulación, tenemos que reconocer que en medio de eso Dios quiere mostrar sus misericordias. E inclusive, si usted lee el libro de Lamentaciones, que el mismo nombre indica de qué se trata este libro, Lamentaciones capítulo 3, dice el versículo 20 en adelante: lo tendré en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece, según la multitud de sus misericordias. Así que si queremos experimentar a Dios en plenitud y a Dios en su poder y majestad, no podemos pensar solamente que las cosas van a ser siempre de color de rosa, siempre sin problemas. No, los momentos más hermosos de los milagros de Jesús ocurren cuando ya aparentemente no hay salida. Aquellos varones, aquellos discípulos en el mar, la resurrección de Lázaro después de estar 3 días en la tumba, cuando aquel hijo de la viuda de Naín es resucitado. Siempre cuando parece que no hay mucho que hacer es cuando el Señor interviene. Y no es que Dios el resto del tiempo se olvide de nosotros. Y estamos viendo en ese momento que una razón por la que Dios permite la aflicción es para que podamos experimentar su misericordia. ¿Cómo sabes del grado del amor de Dios? Obviamente sabemos del sacrificio de Cristo, del perdón de los pecados, nos libre de la condenación, y es la muestra de amor más grande. Pero conforme vamos creciendo y caminando en la vida cristiana,
La gloria de Dios se manifiesta cuando nos humillamos ante Él. La misericordia de Dios se manifiesta cuando vemos nuestra vida prácticamente imposibilitada de poder avanzar. Y ahí Dios manifiesta su misericordia y su gracia. Pero también Pablo agradece en este versículo, no porque haya ausencia de tribulación. Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, que es el que nos consuela en la tribulación. La alabanza a Dios no es porque esté libre de tribulación, no es porque todo le vaya bien. La alabanza a Dios es porque Él consuela en medio de la tribulación. Esa es la razón del gozo de Pablo. Dios, te alabo porque tú me consuelas en mi aflicción. Dios, te bendigo porque estás a mi lado cuando estoy sufriendo. Dios, te glorifico porque nunca me abandonas. Esa era la razón de la alabanza de Pablo. Bendito seas Dios, porque en Cristo soy consolado. En la experiencia de Cristo, en lo que vi en Cristo, puedo consolarme, pero también tu presencia en mi vida me sostiene. El mismo versículo 4 nos enseña que también la aflicción y el consuelo de Dios es para que podamos nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Hay personas que durante su infancia sufrieron algún tipo de maltrato infantil, tal vez abuso sexual, tal vez abandono de sus padres, y uno en ese momento quizás se preguntaría, ¿y por qué Dios lo permite? El tiempo pasa y conforme vamos creciendo nos damos cuenta de lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Mi hermano, quiero enfocar aquí, enfatizar, estamos viendo acerca de la iglesia, es para edificación. Cuando usted ha padecido algo, no es para que se victimice y diga, pobre de mí, ¿por qué me está pasando? No entiendo esto. Dice Pablo, lo que Dios permite en mi vida y el consuelo de Dios es para que yo pueda consolar a otros que están en tribulación también. No mires tu vida solamente como algo que ocurre en ti y allí se queda. Tu vida está para ser parte del cuerpo de Cristo, para bendecir a otros, para edificar a otros y para que a través de ti la gente conozca el amor y la misericordia de Dios. Así que si en ese momento tú dices, no entiendo por qué ocurren algunas cosas, Pablo dice, Señor, te bendigo porque tú me consuelas en mi tribulación. No dice te bendigo porque me aíslas de la tribulación. No dice te bendigo porque no me permites caer en la tribulación. No dice te bendigo porque nunca tengo tribulaciones. No dice nada de eso. Dice te bendigo porque me consuelas en medio de la tribulación. Así que somos bendecidos para bendecir. Somos salvados para salvar. Somos consolados para consolar. Podemos compartir el mismo consuelo que hemos recibido del Señor. La palabra tribulación es una palabra griega, klipsis, que quiere decir literalmente presión, algo que está siendo presionado. Esa es la palabra tribulación. Y cuando nosotros entendemos que Dios está permitiendo que ocurra algo en nuestra vida, también nos lleva a la imagen del alfarero. Cuando está trabajando, a veces presiona para dar forma. O cuando está martillando, a veces presiona para dar forma y para perfeccionar. Así que mi hermano, la primera razón por la cual Dios permite que padezcas aflicción o que yo padezca aflicción es para experimentar personalmente las misericordias de Dios. Estoy seguro que usted ha caído de rodillas ante el Señor en algún momento difícil. Ha llorado y ha sentido la presencia de Dios ahí. La vida cristiana no es de experiencias, pero tampoco podemos evitar las experiencias. Es más, conocer sin vivir la vida cristiana, experimentar la presencia de Dios, también sería una falsedad. El Señor se manifiesta de muchas maneras, y cuando usted y yo oramos y buscamos la palabra, el consuelo en la Escritura, el Espíritu Santo está con nosotros, podemos experimentar la presencia misma de Dios en medio de esa presión a la que somos sometidos. El Señor empieza a liberarnos, empieza a darnos paz, nos abraza y nos anima para seguir adelante. Versículos 5 al 7. ¿Por qué el Señor permite la aflicción y tribulación? Cuando usted y yo pasamos aflicciones, dice esos versículos 5 al 7, de la manera que abundan en nosotros las aflicciones,
también abunda por el mismo Cristo la consolación. Pero si somos atribulados, es para que ustedes sean consolados y sean salvados. Si somos consolados, es para que ustedes sean consolados y sean salvados. Pero ¿cómo se produce eso en la otra persona? Dice, esto se opera, esto se manifiesta, esto se expresa cuando ustedes sufran las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto a ustedes es firme, porque sabemos que así como son compañeros en las aflicciones, también lo son en la consolación. La segunda razón por la que el apóstol nos enseña que somos afligidos con un propósito es para que otros se preparen para soportar las mismas aflicciones. Para muchas personas que siguen evangelios equivocados, quizá les cueste trabajo entender el sufrimiento por Cristo. Incluso para aquellos que no son temerosos de Dios, a veces, decíamos algunos domingos, la pregunta es: si Dios es bueno y es amor, ¿por qué permite la aflicción? Bueno, una razón que el apóstol nos da aquí es para que otros más también puedan prepararse para el momento en el que Dios los llevará por caminos de aflicción. En medio del sufrimiento por Cristo, Él mismo hace abundar en nosotros la consolación. Todo consuelo se basa en la obra perfecta de Cristo. Ya leíamos, Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En Él descansa nuestra fe. Y cuando otros están sufriendo también padecimientos, el versículo número 5 nos enseña, y podemos ver nosotros, que habla acerca de las tribulaciones o las aflicciones de Cristo, y habla acerca de la consolación de Cristo. Cuando dice: en nosotros abundan las aflicciones de Cristo, no significa necesariamente que estuvieran padeciendo exactamente lo mismo que Cristo, no. Significa el padecimiento por causa del Evangelio de Cristo, el padecimiento por causa de Cristo, que allí mismo en Juan capítulo 16, capítulo 15 y 16, voy a leer el capítulo 16, versículo 26 al 16:4. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora, cuando cualquiera que os mate, pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, os acordéis que ya lo había dicho. Entonces Pablo está diciendo: en nosotros abundan las aflicciones por causa del Evangelio de Cristo. Pero también dice: y abunda por el mismo Cristo nuestra consolación. Las aflicciones pueden ser muchas, pero la consolación solamente tiene una fuente, y es Jesucristo. Las aflicciones y tribulaciones y angustias pueden ser muchas, pero hoy está el Señor a nuestro lado. Y el apóstol nos enseña que las dificultades y los sufrimientos propios pueden transformarse en consuelo y salvación de otros. Cuando Pablo habla aquí acerca de el versículo 6, si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Puede la palabra salvación entenderse en dos sentidos. La primera, que a través de las aflicciones de Pablo por el Evangelio, la gente ha sido salva. No ha sido en vano las aflicciones de Pablo. Pero al referirse a los creyentes corintios, cuando Pablo habla acerca de la consolación y salvación, más bien el apóstol Pablo, en cuanto a los corintios creyentes, está refiriéndose a que esa salvación que produjo Cristo en la vida de los creyentes, desde el principio, el hermano Iván compartía hace un momento, que la iglesia de Corinto surgió en medio de tribulación y persecución. Y esa aflicción de Pablo permitió que la iglesia de Corinto permaneciera firme en la fe que había creído y permaneciera en la salvación de Jesús. Así que la idea de salvación puede referirse tanto a que la aflicción de Pablo trajo de alguna forma fruto en la salvación de los corintios,
como que también la aflicción de Pablo ha tenido un efecto en la vida de los corintios de permanecer y seguir el ejemplo de fe del apóstol. A partir de nuestra experiencia, otros estarán preparados para sufrir aflicciones. Dios desea prepararnos, mis hermanos, en la aflicción, para el bienestar espiritual de otros creyentes. Participar de los sufrimientos de Cristo permite disfrutar de la consolación de Dios. ¿Pueden las pruebas apartar a alguien que es salvo? La respuesta tajante es no. Si ha sido salvado por la gracia de Cristo, si tiene el Espíritu Santo en su vida, quizá la aflicción en algún momento haga como tambalear un poquito la fe, pero no va a caer de la salvación de Cristo. Jesucristo dice: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El sufrimiento, inclusive, es parte del discipulado. Hemos hablado acerca de eso en temas anteriores de escuela dominical y en predicaciones anteriores. Jesucristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese él a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cuando Pablo predicaba, decía a las iglesias que eran confirmadas en la fe: es necesario que por muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Ya leíamos Romanos 8, cuando el apóstol dice: nada nos puede separar del amor de Cristo. Así que, mi hermano, la segunda razón por la que Dios permite la aflicción en tu vida es para que bendigas a otros y fomentes en otros la fortaleza en el Señor. La palabra aflicción, decíamos, también hay otra palabra griega que es la palabra patema, que da la idea de una presión que sufrían algunas personas, sobre todo algunas personas que eran consideradas culpables o espías de algún gobierno o otro imperio. Se dice que a veces a las personas se les acostaba en una tabla y se les empezaba a poner algunas pesas sobre el pecho, sobre el cuerpo, sobre el pecho en particular. Si la persona no quería decir la verdad o no quería dar alguna información confidencial, se le ponía otra pesa encima y otra pesa encima. En algún momento, cuando yo estaba presionado, la palabra que se usa, repito, es patema, es una presión física. Cuando ya definitivamente estaba agobiado, a veces decía las cosas, pero a veces moría sin decir nada. Es una ilustración de lo que es la aflicción. En un sentido simbólico, en un sentido figurado, representa lo que agobia, lo que acecha a la persona. Y es aquí con mayor razón, mis hermanos, que los creyentes en Cristo debemos venir a Jesucristo en todo tiempo de aflicción. Yo le pregunto, ¿qué le quitará la aflicción de su alma? ¿A dónde va a recurrir usted para tener la paz que solamente Cristo ofrece? ¿Qué puede anhelar de este mundo que le dé paz en el corazón? E inclusive en el mismo lecho de muerte, ¿a qué podemos aspirar? Jesús dijo: ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? La palabra consolación es una palabra griega que es paraklesis, de donde viene la palabra consolador, refiriéndose al Espíritu Santo. Tiene varios sentidos también. Uno de ellos es aquel que camina al lado cuando no podemos avanzar, cuando ya estamos débiles, agobiados. Y el sentido básico de la palabra paraklesis, de la palabra consuelo, tiene que ver con fortalecer a alguien que está caído, alguien que no puede avanzar, pero que tiene su vista puesta en la meta. Alguien que está consciente que no puede avanzar, pero que sabe que tiene algo a donde llegar. Y ese es el consuelo que debemos nosotros dar a aquellos que sufren en algún momento. Es el que recibimos de Dios. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Él nos sostiene y nos levanta. Y así como Dios te levanta, Dios te guarda y te sostiene, también tenemos que aprender a caminar del hombro, de la mano de otro creyente que está pasando en aflicción. No solamente se trata de calmar un dolor, se trata de fortalecer, soportar y salir adelante en medio de esa aflicción. Esa es la idea de la palabra consolar. El término consuelo en el latín tiene una pequeña diferencia. La palabra que se traduce consuelo en latín es la palabra confort.
Y la pequeña gran diferencia de consuelo en griego y en latín, aunque en griego implica que alguien más esté al lado, en el latín significa que puedas hacerte fuerte a la par de otros. El vocablo, dicen los conocedores del texto, implica que una persona fortalece a otra, anima a otra, impulsa valor a otra. Así que si estamos en el cuerpo de Cristo, tenemos que consolarnos unos a otros. Y la palabra consolación no solamente significa llegar en el tiempo que alguien perdió un ser querido o tiene duelo, no. Consolar significa animar a alguien a caminar juntos. Y eso somos en el cuerpo de Cristo. Por eso la segunda razón de nuestra aflicción tiene que ver con estar en el cuerpo de Cristo. La tercera razón, versículos 8 al 10. Hermanos, no queremos que ignoren acerca de nuestras tribulaciones, como las que nos vinieron en Asia. Fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas y llegamos al grado de perder la esperanza de vida. Pero tuvimos en nosotros sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Versículos 8 y 9. ¿Por qué Dios permite a veces la aflicción? Podemos entender acá que un propósito básico es para no caer en la autosuficiencia, para no confiar ni depender de nuestras capacidades, habilidades. Dice el apóstol, si ustedes están sufriendo, no me comparo con ustedes ni ustedes conmigo, pero déjenme decirles, dice Pablo, hemos tenido tribulaciones de veras difíciles. Llega el momento, dice el apóstol, en que lo que padecimos o lo que sufríamos era imposible soportarlo con fuerzas propias. No podíamos soportar. Inclusive perdimos la esperanza. Y aquí cuando Pablo habla acerca de perder la esperanza, la idea que tiene en el original es ya no haber ninguna salida, no haber ninguna puerta, ninguna otra alternativa. Y Pablo dice, hermanos, si ustedes han sufrido tribulación, yo también la he tenido. Llegó un momento en el que dijimos, no podemos más, pero había algo que él sabía, estamos en las manos de Dios. Y Pablo dice en el versículo 9, tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que entendiéramos que el poder y la vida no depende de nosotros. La vida que tenemos es para el Señor. Y cuando escribe a los Filipenses, Pablo dice, yo sé que mi vida glorificará a Dios, sea que yo muera o que siga vivo. Mi propósito es que Dios sea glorificado. La tribulación también nos permite eso, hermanos. Reconocer que no somos nosotros los capaces de sobrellevar las cargas por nosotros mismos. La aflicción nos lleva a entender que necesitamos regresar a Dios si es que nos hemos alejado, que necesitamos depender de Dios, y Pablo mismo dice, para que no confiásemos en nosotros mismos. El sufrimiento es una realidad y muchas veces eso va más allá de nuestras fuerzas, nos lleva a un límite, y esa condición no nos deja otra alternativa que depender de Dios. En esa misma segunda carta, en el capítulo 4, dice el versículo 7 al 10, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Porque nosotros estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y el versículo número 14 dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. En el versículo 17 y 16, 17 y 18 dice Pablo, por tanto no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día a día, porque esa leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria
no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Por eso, poned la mira, dijo Pablo, en las cosas de arriba. Las crisis y las dificultades nos hacen valorar la presencia de Dios, añorar y anhelar sus promesas. Nuestra fe es sostenida por la gracia de Dios, por el poder de la resurrección de Jesús. No depende de nuestras emociones, sentimientos, circunstancias, potencial o capacidades personales. La palabra de Dios una y otra vez nos lleva a reconocer nuestra necesidad del Señor. Pero también, hermanos, quiero terminar con el versículo 10 y 11, en donde el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios 1, dice: el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a Dios a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Este último versículo 11 igual parece confundirnos un poquito en cuanto a toda la terminología que utiliza. En términos simples o digamos entendibles, el apóstol nos está enseñando en estos dos últimos versículos que una razón del por qué Dios permite la aflicción es para estar permanentemente velando en oración. Jesús dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Es respondida la oración intercesora? Claro que sí. Pablo dice: Dios nos libró, Dios nos libra, y esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, referida en el versículo 9. Y quiero referirme al Filipenses capítulo 1, versículo 19, 20. Dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, eso que pasa resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también, Cristo será glorificado en mí, en mi cuerpo, sea por vida o sea por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mis amados hermanos, nuestro pasado, presente y futuro está en las manos del Señor. La intercesión ante Dios siempre tendrá una respuesta, y podemos entender también que el propósito y los planes de Dios se ven magnificados cuando su pueblo está en oración. Pablo está diciendo en el versículo 11: los muchos que estén orando serán los muchos que puedan agradecer a Dios cuando vean la respuesta a sus oraciones. Pablo dice: Dios nos libró, nos libra y nos librará de esta muerte, cooperando también vosotros. O sea, la parte de ustedes, lo que ustedes han hecho por nosotros y lo que deben hacer por nosotros es, dice, orar a favor nuestro, para que por muchas personas, aquí la palabra persona en el griego es la palabra rostro, y tiene la idea de alguien que está clamando a Dios con la mirada hacia arriba, y dice: para que por muchas personas, muchos rostros elevados a Dios, sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros, por medio de muchos. Es decir, decíamos, los muchos que oran serán los muchos que sean agradecidos a Dios por su actuar al responder la oración a favor nuestro, dice Pablo. Hermanos, saben, muchos no disfrutamos la presencia de Dios porque no oramos. Muchos no entendemos el tiempo de aflicción que Dios quiere tratar con nosotros porque no oramos. Y por eso, también creo que es necesario aprender, reconocer y recordar como iglesia, exhortándonos a no abandonarnos unos a otros en el tiempo de nuestra tribulación. El estar juntos, el respaldarnos entre nosotros, respaldar el liderazgo, nos permite no enfrentar solos nuestras
aflicciones. Yo sé que muchos de ustedes han pasado situaciones difíciles a lo largo de su vida. Y algunos quizá en ese tiempo mismo, hoy mismo, estén siendo afligidos por alguna situación. Algunos por su testimonio cristiano, otros por causa de permanecer firmes en el Señor, otros quizá por no tener un empleo ahorita fijo y tener problemas de ingresos, otros por cuestión de salud. Amados hermanos, Pablo mismo, el gran apóstol de Jesucristo, dice: hermanos, cooperen con nosotros con sus oraciones. Está diciendo Pablo: hermanos, no nos abandonen en medio de la aflicción. Y en ese tiempo que estamos pasando como sociedad, como cuerpo de Cristo, tenemos que aprender a no abandonarnos, mis hermanos. Yo sé que no podemos estar juntos todos, pero yo sé que algunos de ustedes están pasando tribulación y hemos estado en algunos hogares orando al Señor, pidiendo al Señor que se manifieste. El pastor, los diáconos, los ministerios, todos tenemos aflicción. A veces pasamos por momentos difíciles, nos desanimamos, los hijos de alabanza, los hijos de producción. Pablo mismo, el apóstol del Señor Jesucristo, el gran apóstol, está diciendo: yo también tengo aflicción y yo también sufro. Y en esa segunda carta Pablo expresa sus sufrimientos: padecí esto, he padecido lo otro. Pablo se afligía también porque había problemas en la iglesia, que el hermano comentaba hace un momento, que algunos estaban corrigiéndose, otros no. Había falsa enseñanza, falsos maestros, falsa doctrina. Se había presentado división en la iglesia, además la persecución por el evangelio, la tribulación que pasaban los hermanos. Y necesitamos la oración. Necesitamos no abandonarnos en el tiempo de la aflicción. Debemos consolarnos unos a otros y no enfrentar solos las tribulaciones y aflicciones. Esta es una de las bendiciones más hermosas de estar en el cuerpo de Cristo. Consolarnos unos a otros. Y eso, hermanos, sin duda va a demostrar nuestra fe en el Señor, un amor por los que sufren y una gratitud por las maneras en las que Dios actúa. Quienes realmente han sido salvos y han puesto su fe en el Señor, todas las pruebas que pasen en su vida servirán para que su fe se afirme, su fe se fortalezca y la esperanza de la gloria eterna se perfeccione en ellos. Pablo nos enseña en ese momento por lo menos 4 razones por las cuales Dios permite la aflicción. 1, para experimentar la misericordia de Dios. 2, para consolar a otros con el consuelo de Dios. 3, para no depender ni confiar en nosotros mismos, sino para dar la gloria a Dios. Y 4, para poder permanecer constantemente en oración a favor de nosotros, de los que sufren, y animarnos a caminar juntos en este tiempo de dificultad.